Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Creéis que tienen credibilidad teorías como la de que la Tierra es plana o la de que en el 11S las Torres Gemelas fueron demolidas de manera controlada con explosivos por el gobierno estadounidense? ¿Sabíais que algunas teorías de la conspiración a veces han resultado ser ciertas? Seguro que muchos habéis escuchado la historia de que el Beatle Paul McCartney en realidad lleva unos 60 años muerto, que falleció en 1966 en un accidente de coche y fue reemplazado por un doble, un bajista canadiense llamado William Campbell. Los fans son increíbles encontrando pruebas de este supuesto hecho en las portadas de los discos del grupo. Quizás la más llamativa de ellas es la portada del álbum Abbey Road. Se dice que la fila india que vemos en ella representa un cortejo fúnebre. John Lennon va de blanco, como si fuera un predicador o el mismo Dios. Ringo Starr viste de negro, de riguroso luto. George Harrison lleva vaqueros, en él ven al enterrador. Y Paul va descalzo y con los ojos cerrados porque, sí, lo habéis adivinado, es el cadáver. Asimismo, es el único que camina con el pie cambiado respecto a sus compañeros, rompiendo la sincronía con los demás. Y sostiene el cigarrillo con la mano derecha, cuando todo el mundo sabe que el verdadero Paul era zurdo. De hecho, es uno de los músicos zurdos más icónicos del mundo. Por último, al fondo de la foto se ve un Volkswagen Escarabajo con la matrícula LMW 28IF. Según la interpretación de estos fans, significa Linda McCartney Weeps, es decir, Linda McCartney llora. Y 28IF quiere decir que Paul tendría 28 años si estuviera vivo. Una historia fascinante, ¿verdad? ¿Pero qué es exactamente una teoría de la conspiración? Es la creencia de que un evento es el resultado de un plan secreto urdido por actores poderosos o siniestros. De manera que quienes creen que McCartney murió hace 6 décadas acusan al gobierno británico y a la discográfica de ocultar su muerte para, respectivamente, evitar suicidios masivos y no perder una máquina de hacer dinero. Otra famosa teoría de la conspiración es la que defiende que la Tierra es plana. A pesar de más de 2000 años de pruebas, desde los estudios del griego Eratóstenes, la primera persona en calcular el diámetro y la circunferencia de la Tierra, allá por el siglo III antes de nuestra era, hasta los satélites GPS que guían nuestros coches en la actualidad, hay gente convencida de que nuestro planeta es un disco plano que permanece inmóvil en el espacio. No sirve de nada que los astrofísicos expliquen que eso violaría las leyes fundamentales de la gravedad y la formación planetaria, haciendo imposible la existencia de la atmósfera tal como la conocemos. Los terraplanistas eligen desafiar la física básica y creer que alguna especie de conspiración de las élites mundiales lleva siglos manteniendo a las masas en la ignorancia. Del mismo modo, hay muchísimas personas que comparten la creencia de que el ser humano nunca ha llegado a la Luna, que el Apolo 11 y 5 misiones posteriores en realidad nunca lunizaron y que todo fue un montaje en el que participó el director de cine Stanley Kubrick. Da igual que los científicos expliquen por qué la bandera parecía ondear en el vacío o por qué no se ven estrellas en las fotos. Por cada duda técnica que ellos resuelven, los conspiracionistas hacen surgir una supuesta nueva prueba del fraude para reactivar el debate. Por supuesto, también podemos encontrar teorías de la conspiración propias del siglo XXI, como las que circulan sobre la planificación y ejecución de los atentados perpetrados en suelo estadounidense el 11 de septiembre de 2001, el Movimiento por la Verdad del 11S sostiene que el colapso de las Torres Gemelas no fue causado por el impacto de los aviones ni por el fuego, sino por una demolición controlada, o la que dice que las vacunas de la COVID-19 contienen microchips que sirven para rastrear nuestra ubicación y movimientos.
Para la mayoría de la población, estas teorías que acabamos de mencionar suenan a ciencia ficción, porque bajo el escrutinio de la ciencia y la lógica se desmoronan enseguida. Si no estáis de acuerdo, ya nos contaréis abajo en los comentarios. El caso es que expertos de diversas disciplinas continuamente están desmontando mitos que, sin embargo, continúan circulando con fuerza en el universo digital. Estas teorías han surgido porque vivimos en un momento histórico donde la desconfianza en las instituciones ha alcanzado cotas máximas. Y echando un vistazo a cómo está el mundo, eso es fácil de entender. Pero cuidado, aquellos que se ríen de cualquier teoría de la conspiración que surge antes de analizarla en profundidad con una herramienta esencial como lo es el pensamiento crítico, se pueden encontrar con un problema. Y es que en ocasiones las teorías de la conspiración resultan ser ciertas. Por ello es tan importante que sepamos distinguir entre, por un lado, la fantasía y, por otro, la conspiración histórica que ha sido realmente verificada. El peligro del escepticismo absoluto es que puede cegarnos ante la realidad de que el poder, cuando opera sin supervisión, tiende a conspirar para autoperpetuarse en lo más alto. La historia nos ha enseñado que la etiqueta despectiva de teoría de la conspiración a veces se ha usado simplemente para desacreditar verdades incómodas. Un ejemplo claro de ello es lo ocurrido con la industria del tabaco. Como ya os explicamos en nuestro vídeo sobre las nefastas consecuencias de fumar, las grandes tabacaleras orquestaron en el siglo XX y durante décadas una campaña masiva de desinformación. No era una suposición paranoica afirmar que sabían que sus productos mataban. Era un hecho documentado en sus propios archivos desde los años 50. Financiaron ciencia falsa y sembraron dudas, priorizando el beneficio económico sobre millones de vidas. También os hablamos ya en otro vídeo sobre la figura de Wernher von Braun y de cómo llegó a la NASA gracias a la Operación Paperclip, el programa secreto mediante el cual el gobierno estadounidense reclutó a científicos que habían servido a la maquinaria nazi del Tercer Reich. Hoy os vamos a contar otros 5 casos de teorías de la conspiración que también resultaron ser 100% reales y que reescribieron la historia. A principios de la década de 1950, la CIA estaba obsesionada con una idea. ¿Y si los comunistas habían descubierto cómo controlar la mente humana? Las alarmas saltaron a raíz de la Guerra de Corea, un conflicto bélico que tuvo lugar entre 1950 y 1953 y en el que Estados Unidos participó como aliado de Corea del Sur. Pero el pánico del gobierno no lo causaron las bombas de la guerra, sino unas grabaciones imposibles de creer que llegaban desde los campos de prisioneros. Imaginad el shock en los hogares estadounidenses. Al encender la televisión, veían grabaciones de propaganda enviadas por el enemigo, en las que sus propios hombres, soldados condecorados, filmados dentro de los campos de prisioneros, leían guiones en los que admitían haber empleado armas biológicas contra civiles y llamaban a Estados Unidos monstruo imperialista. Por supuesto, lanzaban aquellas acusaciones coaccionados y mientras sufrían unas duras condiciones de cautiverio, obligados a caminar largas marchas sin apenas comida ni atención médica. La CIA no podía o no quería aceptar que esos hombres simplemente habían sido torturados hasta quebrarse. Para la inteligencia estadounidense, aquello no era dolor, era tecnología. Estaban convencidos de que los comunistas habían usado algún tipo de droga para borrarles la mente y pensaron, si ellos tienen esa arma, nosotros necesitamos una mejor. En respuesta, el 13 de abril de 1953, el director de la CIA, Allen Dulles, autorizó el proyecto MK-Ultra. No se trataba de un experimento aislado en un laboratorio secreto. Abarcaba 149 subproyectos que involucraban a más de 80 instituciones, incluidas universidades de gran prestigio,
hospitales, prisiones y compañías farmacéuticas. El objetivo era ambicioso y también propio de una película de ciencia ficción: aprender a manipular la mente humana. Buscaban cómo extraer verdades de un sujeto en contra de su voluntad e incluso, y esto es lo que más miedo da, crear agentes durmientes, asesinos programados para matar y olvidar lo que habían hecho. El cerebro detrás del proyecto fue el químico estadounidense Sidney Gottlieb, descrito por el periodista e historiador neoyorquino Stephen Kinzer en su obra Poisoner in Chief, en español Envenenador en jefe. Gottlieb operaba con una gran autonomía. Kinzer documenta la inquietante paradoja del personaje. Aunque tras jubilarse de la CIA se retiró a una vida privada donde parecía un hippie inofensivo, vivía en una cabaña sin agua corriente, meditaba y bebía leche de sus propias cabras, había sido el encargado de supervisar estos crueles experimentos llevados a cabo por la inteligencia estadounidense. El arma predilecta de Gottlieb fue el LSD, la dietilamida de ácido lisérgico, una droga psicoactiva que actúa sobre el sistema nervioso central del cerebro y cambia su estado de ánimo, su comportamiento y la manera en la que se relaciona con el mundo a su alrededor. La obsesión de la agencia fue tal que la CIA llegó a comprar por $240.000 de la época, el equivalente a casi $3 millones actuales, la totalidad del suministro mundial de esta sustancia a la farmacéutica suiza Sandoz, con la esperanza de haber encontrado el suero de la verdad definitivo. Sin embargo, lejos de obtener confesiones fiables gracias al LSD, los experimentos degeneraron rápidamente en sesiones de pura tortura. La transgresión ética más grave de MKUltra fue el uso de sujetos no conscientes, porque la CIA no solo experimentó con voluntarios, drogó a sus propios empleados, militares, médicos y también a ciudadanos vulnerables, pacientes mentales, prostitutas y gente común, a menudo sin su consentimiento ni conocimiento previo. Eran cobayas humanas que no sabían que formaban parte de un experimento. Un ejemplo de ello lo encontramos en la Operación Clímax de medianoche. La agencia estableció pisos francos en las ciudades de San Francisco y Nueva York, camuflados como burdeles. Allí, prostitutas en nómina de la CIA atraían a incautos, a quienes drogaban echando LSD en sus bebidas. Mientras tanto, al otro lado de un espejo espía, agentes de la CIA bebían cócteles, observaban y filmaban lo que allí ocurría. Todo esto se justificó bajo la dudosa premisa científica de estudiar el comportamiento sexual bajo coacción química. El programa no solo dejó secuelas psicológicas, también cadáveres. El caso más notorio fue el de Frank Olson, un experto bacteriólogo del ejército estadounidense que colaboraba con la CIA. En 1953, durante una convivencia de trabajo en una cabaña en el lago Deep Creek, al oeste de Maryland, su propio jefe, Sidney Gottlieb, decidió usar a sus colegas como cobayas. Vertió LSD en una botella de Cointreau y la sirvió sin avisar. Olson bebió y sufrió una crisis psicótica severa. Alarmados por su estado, lo trasladaron a Nueva York bajo vigilancia médica y fue allí donde, días después, se precipitó desde la ventana del 10º piso del hotel en el que se alojaba. Durante décadas, la CIA aseguró que había sido un suicidio, pero la exhumación del cuerpo en los años 90 reveló un golpe en la cabeza previo a la caída, lo que apunta a que este científico pudo ser asesinado para silenciarlo. Pero, ¿por qué era tan peligroso? Olson se había convertido en una bomba de relojería. No solo conocía el programa MKUltra, sino que había sido testigo de interrogatorios llevados a cabo en los centros de detención clandestinos de la CIA en Europa, en concreto en Alemania, donde se sometía a los detenidos que eran prescindibles a interrogatorios brutales en los que se combinaban drogas y tortura en su intento de desarrollar técnicas de lavado de cerebro. Tras el incidente con el LSD, Olson se reunió con su jefe y le pidió dimitir de su puesto. Quería estar fuera.
pero al parecer que se marchara no era una opción. En 1973, con el escándalo Watergate sacudiendo al país, la CIA temió que el Congreso metiera las narices en sus secretos, de forma que el director de la agencia, Richard Helms, ordenó la destrucción de todos los archivos del MK Ultra. Así, la mayor parte de su historia operativa acabó en las trituradoras de papel. Sin embargo, un error burocrático salvó 20.000 documentos financieros que terminaron apareciendo. Esos papeles, junto con el histórico Comité Church del Senado, expusieron la verdad al público. Sidney Gottlieb, en su testimonio ante los senadores, admitió que el programa había sido básicamente una pérdida de tiempo. Dijo que hubo tantos fracasos como éxitos y que la ciencia no avanzó gran cosa, de modo que toda aquella tortura no había servido para nada. Si pensabais que experimentar con ciudadanos era el límite, esperad a escuchar esto. Existe una teoría muy extendida que dice que los gobiernos a veces pueden llegar a atacar a su propio país solo para justificar una guerra. Durante años, esto sonó a conspiración de película, hasta que se desclasificaron los documentos de la operación Northwoods. En 1962, en plena Guerra Fría, la cúpula del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, es decir, los máximos jefes militares, redactó y firmó un plan para justificar una invasión militar a Cuba. El régimen de Fidel Castro, a solo 90 millas de Florida, era una espina clavada en el talón del Pentágono. Tras el fracaso de la invasión de Bahía de Cochinos en 1961, los militares buscaban desesperadamente un casus belli, una excusa legítima ante los ojos del mundo para invadir la isla con toda la fuerza de su ejército. Bajo el paraguas del proyecto cubano, también conocido como Operación Mangosta, el Estado Mayor Conjunto, liderado por el general Lyman Lepnitzer, redactó un documento de alto secreto titulado Justificación para la intervención militar de Estados Unidos en Cuba. Este plan se conoce hoy como Operación Northwoods. Aquel documento permaneció oculto en las sombras durante 35 años. No fue desclasificado hasta 1997, gracias al comité oficial que revisaba los archivos sobre el asesinato de JFK. El periodista James Bamford, que lo analizó a fondo en su libro Body of Secrets, Cuerpo de Secretos, destacó la conclusión más grave del hallazgo. Los papeles revelan que el alto mando militar parecía dispuesto a sacrificar vidas inocentes en territorio estadounidense con tal de lograr sus objetivos políticos. El plan proponía una serie de ataques de falsa bandera, operaciones diseñadas para que pareciera que el enemigo los estaba atacando. Las propuestas incluían lo siguiente. Primero, provocar el caos en Guantánamo. ¿Cómo? Vistiendo a cubanos amigos de los estadounidenses con uniformes de los hombres de Fidel Castro para atacar la base norteamericana que hay allí, incendiar depósitos de munición y sabotear aviones. El documento sugería explícitamente: podríamos volar un barco estadounidense en la bahía de Guantánamo y culpar a Cuba. Sabemos que es casi imposible leer esto y no recordar al USS Maine y cómo, tras volar por los aires en el puerto de La Habana en 1898, se convirtió en el casus belli usado por Estados Unidos para declarar la guerra a España. Pero, pese a que a nivel popular hay mucha gente que piensa que este fue un ataque de falsa bandera perpetrado por la administración del presidente William McKinley, que según esta teoría de la conspiración habría hecho explotar el Maine para culpar a los españoles, lo cierto es que las investigaciones con más peso científico sobre lo sucedido apuntan a que se trató más bien de un accidente interno que se produjo en el barco. Eso sí, en Estados Unidos no se dudó en usar esta tragedia que les costó la vida a más de 260 personas para echar leña en el sentimiento bélico contra España y justificar la declaración de la guerra hispanoamericana al grito de «Recordad el Maine, al infierno con España». Ya os hablamos de este tema en profundidad en nuestro vídeo titulado ¿Por qué Estados Unidos no se quedó Cuba tras derrotar a España en 1898? Pero volvamos con la operación Northwoods.
que incluso apostaba por cometer actos terroristas en casa, en territorio estadounidense. El plan detallaba una campaña de terror en Miami y Washington. Proponían hundir pateras reales o simuladas con refugiados cubanos y orquestar atentados contra estos incluso hasta el extremo de provocar bajas si eran casos que podrían obtener una gran publicidad. Y se apostaba también por los secuestros aéreos simulados. Parece sacado de un thriller de espías, pero el plan consistía en llenar un avión civil de agentes de la CIA disfrazados de estudiantes universitarios bajo un nombre falso. El avión despegaría y en un punto determinado se encontraría con una réplica exacta, pero no tripulada, pilotada por control remoto. El avión con los agentes aterrizaría en secreto en una base segura, mientras que el no tripulado continuaría el viaje hacia Cuba, emitiendo señales de socorro. ¡Nos atacan cazas cubanos! Finalmente, el dron sería detonado por control remoto en el aire. El mundo creería que Castro había derribado un avión lleno de estudiantes inocentes, creando la excusa perfecta para la guerra. Según explica Bamford en su libro, se incriminaría a personas por ataques con bombas que no habrían cometido. Empleando pruebas falsas, todo ello se atribuiría a Castro, dando de este modo a Lemnitzer y su cuadrilla la excusa y también el apoyo público e internacional que necesitaban para declarar la guerra. ¿Y qué ocurrió con esta locura de operación? El plan se estrelló contra el sentido común en el despacho oval de la Casa Blanca. El 13 de marzo de 1962, el general Lemnitzer presentó el documento al secretario de Defensa, Robert McNamara. La reacción fue inmediata. McNamara y el presidente Kennedy rechazaron la propuesta de plano. Kennedy, que ya venía escaldado y desconfiaba de la CIA y los militares tras el desastre de Bahía de Cochinos, se negó en rotundo a autorizar actos de terrorismo contra su propia nación para ganar una guerra política. El portazo fue definitivo. El general Lemnitzer no solo perdió la discusión, sino también su puesto de influencia. Poco después fue invitado a marcharse lejos. Se le dio un cargo en la OTAN en Europa. La operación Northwoods fue enterrada en un cajón, demostrando que a veces la única barrera entre una conspiración y la realidad es la firma de un solo hombre. El 14º Dalai Lama, Tenzin Gyatso, es un icono mundial de la paz, la compasión y la resistencia no violenta. Pero detrás de esta imagen de serenidad se oculta un secreto geopolítico de la Guerra Fría. El movimiento del Dalai Lama siempre ha pedido mayor autonomía para el Tíbet, la restauración de los derechos humanos y libertades democráticas. También ha solicitado que cese el traslado de población china a la región. Frente a estas peticiones, la propaganda china denunció durante décadas que dicho movimiento era una herramienta del imperialismo estadounidense para fragmentar China. Y lo que en Occidente negábamos indignados resultó ser en parte cierto. Documentos desclasificados en 1998 confirmaron la existencia del programa tibetano de la CIA. La historia real de este conflicto dio comienzo en 1950, cuando las fuerzas del Ejército de la República Popular China invadieron y ocuparon el Tíbet, alegando derechos históricos y una necesidad estratégica de asegurar sus fronteras. Antes de esta invasión, el Tíbet había estado regido por un sistema tradicional de teocracia, cuyo líder era el Dalai Lama, considerado una manifestación del Bodhisattva de la compasión, es decir, un ser iluminado que retrasa su entrada al nirvana para dedicarse a guiar y ayudar a todos los seres vivos. El actual y 14º de ellos, Tenzin Gyatso, que solo tenía 15 años cuando China se hizo con el control del Tíbet y para entonces llevaba una década ejerciendo como máxima autoridad espiritual, acababa de asumir también la autoridad política del país en ese 1950. A finales de esa década, Estados Unidos vio una oportunidad de oro para desestabilizar a la China de Mao, utilizando a los guerrilleros tibetanos de la etnia Khampa. Lo más surrealista de esta conspiración fue el lugar de entrenamiento. A partir de 1958, la CIA trasladó en secreto a cientos de tibetanos al otro lado del mundo,
a Camp Hale, una base militar oculta en las montañas rocosas de Colorado. Eligieron ese lugar porque su altitud, más de 3.000 metros, y su terreno escarpado eran lo más parecido al Himalaya que tenían en territorio estadounidense. Allí, bajo la supervisión de espías estadounidenses, aquellos monjes y pastores tibetanos aprendieron a manejar ametralladoras, morteros y explosivos. Como ha documentado la antropóloga estadounidense Carol McGranahan, quien localizó los restos del campo y entrevistó a los veteranos, aquello no fue una resistencia espiritual, fue una guerra secreta financiada por Washington. El Dalai Lama llevaba años intentando negociar con China, pero la tensión alcanzó su punto crítico en 1959, con una gran revuelta en la capital Lhasa, que fue brutalmente reprimida. A lo largo de la década de 1950 y en los años inmediatamente posteriores a este levantamiento, la cifra total de tibetanos que murieron como resultado directo de la represión, la inanición y la violencia de las fuerzas chinas se estima en más de 85.000 personas. Ante el peligro inminente de ser capturado o asesinado, el Dalai Lama se vio obligado en el 59 a huir a través del Himalaya en secreto para buscar asilo político en la India, que es donde reside en la actualidad. Tuvo éxito en su huida, en parte gracias a la colaboración encubierta de la CIA, que armó y entrenó a los guerrilleros Khampa que le sirvieron de escolta. Washington financió la lucha de los tibetanos a través del programa tibetano de la CIA. En la década de los 60, su presupuesto anual superaba los 1,7 millones de dólares, más de 16 millones de dólares actuales. Esto incluía un subsidio personal de unos 180.000 dólares al año para el Dalai Lama y su administración, aunque aquí debemos precisar que él siempre ha defendido que esos fondos los gestionaban sus hermanos para establecer oficinas en el exilio, que no eran para su bolsillo. ¿Cómo y cuándo terminó este apoyo? Fue de manera abrupta, en 1972, después de que el presidente Richard Nixon y su secretario de Estado Henry Kissinger decidieran hacerse amigos de China para normalizar las relaciones y aislar a la Unión Soviética. De la noche a la mañana, abandonaron a la resistencia tibetana a su suerte. Por si os lo estáis preguntando, actualmente el gobierno político tibetano en el exilio está liderado por el Consejo de Ministros de la Administración Central Tibetana, cuyo líder hoy en día es Penpa Tsering, elegido en 2021. ¿Y por qué el Dalai Lama ya no es el responsable político? Porque en 2011 Tenzin Gyatso cedió formalmente todos sus poderes políticos y administrativos al Sikyong, cargo que actualmente desempeña Penpa Tsering. Lo hizo para asegurar que el gobierno tibetano continuase siendo una democracia funcional tras su fallecimiento. El Dalai Lama, ganador del Nobel de la Paz en 1989, sigue siendo el líder espiritual y, por cierto, a fecha de diciembre de 2025, tiene 90 años. Si MK Ultra fue un asalto a la mente, el estudio de Tuskegee fue un asalto prolongado y despiadado al cuerpo. Todo comenzó en 1932 en el condado estadounidense de Macon, Alabama, una zona rural con población en su mayoría afroamericana y extremadamente pobre. Allí, el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos inició un experimento con un nombre muy burocrático, tras el que se escondía una gran tragedia humana. Estudio de Tuskegee sobre la sífilis no tratada en el varón negro. Los investigadores reclutaron a 600 hombres afroamericanos. 399 tenían sífilis y 201 estaban sanos, eran el grupo de control. La conspiración se basó en la mentira que contaron desde el principio, porque a los que estaban enfermos nunca les dijeron que tenían sífilis. En su lugar, los médicos les contaron que los estaban tratando para lo que entonces llamaban mala sangre, un término bastante abstracto que servía para referirse desde a una anemia hasta el mero cansancio. Se aprovecharon de la pobreza de aquellos hombres y de sus familias. A cambio de dejarse examinar, les daban comida gratis, transporte
y algo que muchos no podían permitirse: un seguro para un entierro modesto. Lo que esos hombres no sabían era que el supuesto tratamiento que recibían para sus males eran simples placebos y vitaminas. Nadie los estaba curando. Se limitaban a observar cómo morían. La crueldad del experimento alcanzó niveles máximos con el paso del tiempo, porque en sus inicios, en 1932, la medicina trataba la sífilis con arsénico y mercurio, remedios tóxicos y poco eficaces. Pero a mediados de los años 40 todo cambió. Llegó la penicilina. Se convirtió en la cura estándar, segura y barata para esta enfermedad. Una simple inyección podía salvarles la vida. Ética y legalmente, el estudio debió terminar ese mismo día. Tenían la obligación de curar a aquellas personas. En cambio, los directores del servicio de salud tomaron una decisión que pone la piel de gallina: ocultar la cura a los pacientes. El motivo: una curiosidad científica racista. Querían esperar a que la enfermedad los matara para realizarles la autopsia final. Su objetivo era comparar los órganos de los afroamericanos con los de los blancos, basándose en la teoría absurda de que la biología racial afectaba a la progresión de la enfermedad. Pero no se limitaron a ocultar la cura. El Servicio de Salud Pública conspiró activamente para bloquear cualquier acceso a ella. Crearon una lista negra médica. Advirtieron a todos los doctores del condado de Macon que no trataran a esos hombres bajo ninguna circunstancia. Y el colmo de la infamia llegó con la Segunda Guerra Mundial. El ejército tenía un protocolo estricto: diagnosticar y curar la sífilis con penicilina a todos los soldados, de manera que si aquellos hombres eran llamados a filas, al menos podrían curarse de su enfermedad. ¿Pero qué hicieron los directores del estudio? Intervinieron ante la Junta de Reclutamiento para impedir que fueran alistados. Para que esta conspiración se mantuviera durante 40 años, los médicos blancos necesitaron a un cómplice dentro de la comunidad, alguien en quien las víctimas confiaron ciegamente. Esa persona fue la enfermera afroamericana Eunice Rivers. Su papel genera hoy un intenso debate, porque para aquellos hombres de la comunidad rural afroamericana, ella no era una conspiradora, sino un ángel de la guarda, la única persona que intentaba reconfortarlos y les ofrecía transporte, medicinas básicas y cuidados en una sociedad que los ignoraba. Sin embargo, el sistema utilizó esa lealtad y bondad como una trampa. Como mujer afroamericana en la Alabama segregada, Rivers tenía un poder nulo para cuestionar a los médicos federales, y siguiendo órdenes fue ella quien rastreaba a los pacientes para evitar que se trataran en otros lugares y quien convencía a las familias, a menudo usando el seguro de entierro como contraprestación, para que autorizaran las autopsias. Si querían el dinero para el funeral, debían dejar que los médicos abrieran el cuerpo de su difunto familiar. Rivers fue una cómplice voluntaria o una víctima de la jerarquía racial que en realidad pensaba estar ayudando a aquellos hombres. Lo que está claro es que aquel estudio logró convertir los cuidados de una enfermera en una herramienta de control. Lo más increíble es la duración de aquella mentira. El estudio continuó sin interrupción durante 4 décadas. Se prolongó durante la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, la lucha por los derechos civiles y la llegada del ser humano a la Luna. Y mientras todos esos acontecimientos ocurrían, en Alabama el gobierno estadounidense seguía dejando morir a estos hombres. No se supo la verdad hasta la década de los años 70 y fue gracias a un hombre llamado Peter Buxton, un investigador de enfermedades venéreas del Servicio de Salud. Él fue el primero en cuestionar moralmente el proyecto desde dentro, pero sus protestas chocaron contra una pared. Sus superiores le ignoraron una y otra vez. La respuesta de estos era insistir en que el estudio debía completar la recolección de datos. En otras palabras,
había que esperar a que todos murieran para cerrar el expediente. Frustrado por la inacción burocrática, Buxton hizo lo único que le quedaba por hacer: filtrar la historia a la prensa. La noticia se dio a conocer el 25 de julio de 1972 en el Washington Star y al día siguiente fue portada del New York Times. La reacción pública fue de horror absoluto. El senador demócrata Edward Kennedy, hermano menor del difunto presidente John F. Kennedy, convocó audiencias de emergencia y un panel asesor declaró el estudio éticamente injustificado. En octubre de 1972, el experimento fue clausurado de manera oficial. Pero la justicia llegó demasiado tarde. 28 participantes habían muerto directamente de sífilis y 100 debido a complicaciones relacionadas con la enfermedad. Y el daño no se detuvo en ellos. 40 esposas habían resultado infectadas y, lo más trágico, 19 niños habían nacido con sífilis congénita. Hubo que esperar hasta 1997 para que el presidente Bill Clinton se disculpara formalmente ante los pocos supervivientes que quedaban. El demócrata dijo: lo que se hizo no se puede deshacer, pero podemos acabar con el silencio. Podemos dejar de mirar hacia otro lado. Podemos mirarles a los ojos y decir finalmente, en nombre del pueblo estadounidense: lo que hizo el gobierno de Estados Unidos fue vergonzoso. Y lo siento. Y para terminar, os vamos a contar una teoría de la conspiración confirmada que nos afecta a todos. No busca iniciar guerras ni frenar al comunismo, sino vaciar nuestros bolsillos a largo plazo. ¿Alguna vez habéis sentido que los electrodomésticos de hoy duran menos que los de nuestros padres o abuelos? Pues es una práctica empresarial que tiene una fecha de nacimiento: la Navidad de 1924. En el Parque de Bomberos de Livermore, en California, una bombilla lleva encendida de forma casi ininterrumpida desde el año 1901. Pues sí, la bombilla centenaria lleva 124 años alumbrando. Su existencia plantea una pregunta: si la tecnología de hace más de un siglo permitía fabricar bombillas casi eternas, ¿por qué las modernas se queman en un par de miles de horas? La respuesta la encontramos en el denominado cártel Phoebus. En términos económicos, un cártel es un pacto secreto entre competidores para eliminar la competencia y obtener beneficios extraordinarios a costa del consumidor. El 23 de diciembre de 1924, los directivos de los principales fabricantes de bombillas del mundo, Osram de Alemania, Philips de Países Bajos y General Electric de Estados Unidos, se reunieron en Ginebra, en Suiza. Formaron aquel cártel con el objetivo real de controlar el mercado y aumentar el consumo. El plan era sencillo. Como las bombillas duraban demasiado, unas 2.500 horas, acordaron reducir artificialmente la vida útil estándar a un máximo de 1.000. Esta fue la primera implementación global de lo que conocemos como obsolescencia programada, que consiste en que los fabricantes acortan la vida útil de un producto para que los consumidores tengan que reemplazarlo con mayor frecuencia. Los ingenieros recibieron instrucciones no para mejorar el producto, sino para empeorarlo. Rediseñaron los filamentos para que fallaran antes. El cártel implementó un sistema de control estricto. Los fabricantes, no solo los 3 miembros fundadores, sino las empresas que después se unieron, debían enviar muestras a un laboratorio central. Si las bombillas de una fábrica duraban más de 1.000 horas, la empresa pagaba una multa considerable. Cuanto más duraba la bombilla, mayor era la multa. ¿Os lo podéis creer? El mundo al revés. El cártel se disolvió oficialmente en 1939 por el estallido de la Segunda Guerra Mundial, ya que sus miembros principales pasaron a ser enemigos de guerra y las comunicaciones y acuerdos internacionales se hicieron imposibles. Pero para entonces ya había logrado su objetivo:
el estándar de las 1000 horas se normalizó y moldeó la economía de consumo desechable del siglo XX. La fragilidad de nuestros electrodomésticos hoy tiene su raíz en esta conspiración secreta de hace un siglo. Esa bombilla de Livermore es el testigo silencioso que nos recuerda que a veces las cosas se rompen porque fueron diseñadas para morir antes de tiempo. ¿Y qué está ocurriendo en la actualidad con la obsolescencia programada? Hoy la práctica se aplica de forma algo más sutil. Componentes diseñados para caducar, baterías que se vuelven imposibles de reemplazar o cartuchos de impresión que dejan de funcionar porque un chip indica que la tinta se ha agotado aunque no sea cierto. También afecta a los teléfonos inteligentes que se vuelven obsoletos en pocos años porque sus sistemas operativos se niegan a actualizarse. A una escala macroeconómica, una sustitución rápida de los productos puede potenciar el crecimiento, sí, pero el consumidor tiene que bregar contra productos intencionalmente frágiles, por no hablar del coste que acarrea esta cultura del desecho y que va mucho más allá de nuestro bolsillo. Por desgracia, la obsolescencia programada es también responsable en parte del calentamiento global y los desechos tóxicos. El modelo que nos obliga a comprar más es un desastre para el planeta. La buena noticia es que la lucha contra el espíritu de PFAS ya se libra en los parlamentos, como el europeo, donde leyes como el derecho a reparar buscan obligar a los fabricantes a diseñar productos duraderos y con piezas de recambio accesibles. El objetivo es enterrar la vieja filosofía de la conspiración, que el poder de la longevidad vuelva a estar en manos del consumidor. Como hemos visto en el vídeo de hoy, las conspiraciones reales rara vez se parecen a las fantasías de Hollywood sobre sociedades secretas místicas. Suelen ser actos burocráticos y corporativos fríos, calculados por hombres y mujeres en posiciones de poder, gobiernos, agencias de inteligencia, empresas, que deciden que el fin justifica los medios sin importar el costo humano o ético. Y lo que diferencia estas 5 historias de las teorías de la Tierra plana o los microchips en vacunas es una sola cosa: la evidencia. En cada uno de estos casos, la verdad no salió a la luz a través de especulaciones anónimas, sino por investigaciones serias o la valentía de individuos muy concretos, como en el caso de Peter Buxton, que filtró a la prensa el estudio Tuskegee. Todos estos casos nos enseñan que el escepticismo es necesario en nuestras vidas, pero nuestro poder como ciudadanos no reside en dudar de todo ni en creérnoslo todo, sino en el pensamiento crítico, nuestra capacidad para analizar y evaluar la información existente respecto a un tema. Hemos visto que las conspiraciones que resultaron ser ciertas no se basaron en magia o seres de otros planetas, sino en el miedo burocrático o la avaricia corporativa. Por el contrario, las teorías de la conspiración que desechamos como falsas, que la Tierra es plana, que a través de las vacunas nos meten microchips, o la falsa muerte de Paul McCartney, se basan en la fe, la emoción o la resistencia a aceptar hechos sencillos. ¿Y vosotros? ¿Qué opináis de las teorías de la conspiración? ¿Hay alguna en la que creáis firmemente aunque todavía no haya pruebas concluyentes de que sea cierta? Me gustaría que nos lo contarais abajo, en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.